Hola, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto a todos quienes nos siguen por este canal, a todos los maestros, a todos los docentes y a los profesionales de la educación especial. Muchas gracias por seguirnos a través de TEI de México. A todos les envío un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a donde quiera que estén. El día de hoy, domingo 4 de julio, les traigo un tema de gran importancia, sobre todo porque tiene que ver con la educación indígena, la educación inclusiva y la educación especial en nuestro país. Y es que el pasado 29 de junio, hace algunos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes ya lo deben de saber, invalidó diversos artículos de la Ley General de Educación porque no se cumplió con la consulta a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas y a las poblaciones con discapacidad. Una acción previa que se pasaron por el arco del triunfo, que no realizaron y que debió cumplirse antes de votarse la reforma educativa del 2019 y que por supuesto, no fue realizada. Esta consulta, quiero decirles que está sustentada y está establecida conforme a lo indicado en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 4, numeral 3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En estas normativas está sustentada esta consulta que debió haberse realizado antes de haber votado la reforma educativa de 2019 y que por supuesto, conociendo de ellas, el legislativo votó arbitrariamente esta reforma educativa. Y aquí lo importante es que los artículos que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación son el artículo 56, 57, 58, contenidos en el capítulo 6 de la educación indígena y los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 y 68 del capítulo 8 de la educación inclusiva. Estos capítulos correspondientes al título tercero de la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre del 2019. Y usted se preguntará, ¿a qué se refieren estos artículos? Bueno, los artículos del capítulo 6, en el que se sustenta la existencia de la educación indígena, establece que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas, de los migrantes y de los jornaleros. Y además establece que la educación indígena debe atender las necesidades educativas de estas poblaciones. También en estos artículos que competen a este capítulo, específicamente el artículo 57, establece que las autoridades educativas deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que haya medidas en materia educativa. Esto es lo que corresponde a la educación indígena. Ahora, en el capítulo 8, los artículos contenidos hacen referencia a la educación inclusiva. Específicamente, el artículo 61 se sustenta, o más bien sustenta la educación inclusiva, y ahí explica en qué consiste esta y además menciona que se basa en la valoración a la diversidad para responder con equidad de los alumnos. Mientras tanto, en el artículo 62 se establece que es responsabilidad del Estado garantizar la educación inclusiva en todos los tipos y niveles educativos. El artículo 64 establece el derecho a la educación de las personas con condiciones especiales o hace referencia a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, como lo son las poblaciones con discapacidad. También, dentro de este mismo artículo, se sustenta la educación especial y dice que deberá prestarse en condiciones necesarias a fin de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad o de aquellos alumnos que presentan actitudes sobresalientes. Por su lado, el artículo 65 establece que para garantizar esta educación inclusiva se tienen que facilitar el aprendizaje del sistema braille, el aprendizaje del lenguaje de señas y otros medios de comunicación, además de la realización de los ajustes razonables y ofrecer los apoyos y recursos necesarios para la atención adecuada
de los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, incluidos, como sabemos, los alumnos con aptitudes sobresalientes. Bueno, este es un panorama general de lo que tratan estos artículos que fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Surtirán efectos dentro de los 18 meses siguientes a la fecha que se ha notificado el Congreso de la Unión. Aquí cabe mencionar que esta consulta que por ley se tiene que realizar a los pueblos indígenas, a las poblaciones con discapacidad, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta consulta no solamente se va a limitar a los artículos invalidados. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que van por otros artículos que están integrados en la Ley General de Educación y que tienen que ver con estos temas de los que estamos platicando, específicamente con los temas de educación indígena y educación inclusiva y educación especial. Y ahora usted se preguntará, ¿quién está promoviendo todo esto? Bueno, lo está promoviendo nada más y nada menos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y creo que es para lo único que sirve esta institución. Pero vamos a ponernos en contexto y tratar de analizar hacia dónde va todo este embrollo. Primer punto a considerar: la Comisión Nacional de Derechos Humanos empieza a promover estos procesos de inconstitucionalidad en las leyes de educación estatales. Así, el 25 de febrero de este año, del año 2021, la Suprema Corte de Justicia invalida diversos preceptos relacionados con la educación inclusiva y la educación indígena de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala. Para el 17 de mayo de este año, también la Suprema Corte de Justicia invalida los artículos relacionados a educación indígena, educación inclusiva y educación especial de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas y del Estado de Jalisco. El 24 de mayo de este mismo año, la Suprema Corte de Justicia invalida los artículos relacionados con estos temas en la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí y de Sonora. Y para el 25 de mayo invalida los artículos de la Ley de Educación del Estado de Puebla. Y el 29 de junio de este año, hace algunos días apenas, la Suprema Corte de Justicia invalidó los artículos relacionados con los temas que hemos venido mencionando de la Ley General de Educación. Lo que significa al respecto que ya se había venido trabajando estos procesos de inconstitucionalidad, primero en las leyes de educación de los estados y finalmente en los artículos relacionados con la educación indígena y la educación inclusiva y la educación especial en la Ley General de Educación. El argumento de todos estos procesos es fundamentalmente de que no se realizó la consulta previa que por ley se debió haber cumplido con este requisito. El segundo punto a considerar: el Congreso tiene que convocar a mesas de trabajo para llevar a cabo esta consulta. Y la pregunta es, ¿cómo va a llevar a cabo este proceso de consulta? ¿Cuáles son las condiciones o las formas en que va a poder llevar a cabo este cumplimiento de este precepto normativo? Bueno, en este aspecto es en el que debemos estar pendientes todos, porque se va a consultar solamente a los representantes de organizaciones y de instituciones que se dicen, como lo dijera mi compañera Itzel del colectivo de Educación Especial Hoy, se dicen representar a los grupos con discapacidad. No se va a preguntar directamente a estas poblaciones como son las poblaciones con discapacidad. Aquí hay que hacer una acotación muy importante. La ley establece la consulta a las personas con discapacidad para el caso de la educación especial y la educación inclusiva. No podemos pedir que se consulte a los padres de familia, de los alumnos o de las personas con discapacidad, ni a los maestros que trabajan con personas con discapacidad, porque la ley no lo contempla. Aunque no quiero decir que esto sería muy importante, que sí entráramos en este proceso de opinar, puesto que nadie más que nosotros y los padres de familia conocemos los requerimientos y las condiciones en que trabajan y aprenden los alumnos que pertenecen a estas poblaciones con discapacidad. Pero lo tenemos que pedir y además tenemos que vigilar, y lo vamos a estar haciendo desde el Grupo TEI de México.
que esta consulta realmente se haga, que haya un verdadero debate nacional y no solamente sea una consulta simulada. Ahora, desde mi perspectiva personal, veo aquí un peligro. Como resultado de este proceso de consulta, finalmente va a provocar cambios en la Ley General de Educación. Cambios que estén acordes a las necesidades y condiciones de estas poblaciones de las cuales estamos comentando. Y lo que tendríamos que vigilar aquí es que se mantenga lo que establece el artículo 57, que garantiza que las autoridades educativas consultarán de buena fe y de manera abierta, libre e informada, de acuerdo a las disposiciones legales nacionales e internacionales, cada vez que haya medidas, cambios previos en materia educativa. Porque es lo que da certeza a que se consulte a estas poblaciones. Podemos ver aquí que ellos mismos, los legisladores, introducieron esta necesidad de consultar en la reforma educativa del 2019. Se pusieron ellos mismos una trampa y ahora cayeron. Desde que insertaron este precepto de consulta en la Ley de Educación del 2019, quiere decir que sabían que debía haberse cumplido con este mandato y aún así no lo hicieron. También es necesario que se mantenga el sentido y el peso de la educación especial que se establece en el artículo 64 de esta ley. Este precepto garantiza el derecho a la educación especial de las personas con discapacidad. No quisiera ser pesimista al respecto, pero yo espero y hay que estar vigilantes para que este proceso de invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este proceso de consulta a las poblaciones indígenas y a las personas con discapacidad no solamente sea un intento simulado para terminar quitando de la Ley General de Educación el derecho a la consulta abierta e informada y para quitar el derecho a la educación especial de las personas con discapacidad o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí tenemos que recordar que en el año 2018 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ya había determinado que de acuerdo al derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad deberían integrarse al sistema educativo general sin reglas ni excepciones. Por ello, la eliminación del artículo 41 de la Ley General de Educación que sustentaba la existencia de la educación especial. Y también la Suprema Corte de Justicia consideró que el Estado mexicano no puede concebir la existencia de dos sistemas educativos, uno regular para todos los alumnos y otro especial para las personas con discapacidad. Entonces, podemos ver que ya se había declarado una vez inconstitucional la existencia de la educación especial y ojalá no regresemos a este viejo debate y la educación especial siga persistiendo en la Ley General de Educación, porque además considero que es indispensable para hacer realidad la educación inclusiva. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo determinó una vez, esto podría representar otra oportunidad para la cancelación de la educación especial, al menos en las leyes. Y ya para terminar, en resumen, tenemos tres situaciones que desde el Grupo Teide México vamos a estar al pendiente y vamos a expresarnos y vamos a defender. Primero, que la consulta que se va a realizar dentro de los 18 meses siguientes sea una verdadera consulta en la que haya participación abierta e informada de las poblaciones con discapacidad y no solo sea una simulación para lograr cambios en la Ley General de Educación que acaben regresándonos al debate del pasado, de si la educación inclusiva o es la educación especial la que debe permear en el sistema educativo mexicano. La educación especial debe mantenerse en la ley porque es el único camino, la única disciplina que puede hacer realidad la educación inclusiva. Y por último, debe mantenerse el derecho a la consulta establecido en el artículo 57 de la Ley General de Educación. En Grupo Teide México, coincidimos en que no es posible ni se vale imponer leyes y políticas sin la consulta previa. Consideramos que para avanzar
hacia una verdadera educación incluyente en la que todos y todas puedan estar y aprender y participar, es necesario primero escuchar y co-construir las leyes y políticas educativas que den sustento a la escuela que queremos y no a la escuela que ellos quieren. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde su ámbito y desde sus propios argumentos, ha considerado que no puede haber dos sistemas educativos, el ordinario y el especial, pero también la diversidad que está contemplada en el marco de la Constitución nos indica que en nuestro país, en el ámbito educativo, hay una diversidad de alumnos, hay una diversidad de poblaciones que requieren de respuestas diferentes y diversas. Entonces, creo que debe haber diversidad frente a la diversidad. Y la pregunta aquí es, ¿por qué tratar o querer imponer un solo sistema de educación? Bueno, maestros, compañeros de educación especial, hasta aquí llegamos con esta plática. Yo los invito a que estén pendientes, les vamos a estar informando sobre los pormenores al respecto de estos procesos de consulta, de los cambios que se generen a partir de los 18 meses que tiene el Congreso para convocar a la consulta de las poblaciones respectivas. También les invito a que se suscriban a este canal, al canal de TEI de México, y nos vemos hasta la próxima.